Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a meternos en unas conexiones antiguas, ¿eh? De esas que de verdad te hacen repensar el tiempo, la distancia. Totalmente. Imagínense, los Andes centrales hace casi 5000 años, o sea, muchísimo antes de los incas. ¿Cómo hacían para conseguir cosas, objetos, de lugares súper lejanos? Es como un guayaque, como un rompecabezas, ¿no? Precisamente. Y hoy, bueno, hoy nos vamos a centrar en un sitio costero que es clave, Áspero. Se le considera el puerto pesquero de la gran civilización Caral, que es, bueno, nada menos que la más antigua de América. Increíble. Estamos hablando del periodo arcaico superior, ¿eh? Más o menos entre el 3000 y el 1800 antes de Cristo. Una profundidad de tiempo que, te obliga a mirar todo con otros ojos. Y para esta exploración tenemos una guía bastante sólida, ¿verdad? Nos basamos en una fuente académica, una tesis muy específica, estudios sobre la navegación prehispánica en los Andes centrales. Ajá. Este documento analiza con mucho detalle la tecnología marítima, las posibles rutas, de todo eso en aquellos tiempos. Así que nuestra misión hoy es, sumergirnos en la evidencia de un objeto muy particular que apareció tanto en Áspero como en Caral. La famosa concha Spondylus. La enigmática Spondylus, sí. Exacto. ¿Cómo llegó ahí? ¿Será que desde Áspero mismo, desde ese puerto, ya salían en viajes larguísimos hacia el norte? Bueno, pues vamos a desentrañar esto. Perfecto. Y para empezar, hablemos del protagonista material, ¿no? El Spondylus. ¿Qué es exactamente? Es un molusco, un bivalvo, que se reconoce fácil por sus valvas, que tienen un color rojo o naranja súper intenso y unas espinas muy características. Sí, es muy llamativo. Muy llamativo. Y lo clave aquí es dónde vive. Su hábitat natural son las aguas cálidas, específicamente en la zona ecuatorial. O sea, estamos hablando de muy lejos de la costa central peruana, donde estaban Áspero y Caral, lejísimos. Lejísimos. Y lo que realmente fascina aquí es el valor simbólico tan enorme que adquirió este objeto. Se le asoció muchísimo con el agua, con la fertilidad, con los rituales para pedir favores a los dioses, digamos, y claro, también con el poder, con el estatus social. Claro, encontrar Spondylus en contextos tan antiguos como los de Áspero ya de por sí es una señal clarísima de que existían redes de interacción complejas que cubrían distancias enormes. Y la investigación que estamos usando como guía detalla hallazgos súper concretos, ¿no? Que demuestran que estaba ahí y que era importante. No es que encontraron una conchita perdida. No, para nada. El estudio recopila bastante evidencia muy significativa encontrada en las excavaciones de Áspero. Por ejemplo, se han encontrado cuentas hechas de Spondylus en lugares ceremoniales importantes, como en la llamada Huaca de los Ídolos. ¿Una huaca? Eso es como un lugar sagrado, ¿no? ¿Un montículo ceremonial o algo así? Exacto, un lugar con carga sagrada. Y también han aparecido en la zona de los almacenes, lo que podría sugerir que se manejaba, quizás se guardaba o distribuía desde ahí. Pero creo que hay un hallazgo en particular que es como muy revelador sobre cómo era la sociedad en Áspero, ¿cierto? Ah, sí. Te refieres seguro al entierro de la Dama de los Cuatro Tupus. Es un descubrimiento, impresionante. Cuéntanos un poco más de ella. Mira, se trata de una mujer, claramente de la élite, de unos 40 años. La encontraron envuelta cuidadosamente en tejidos de algodón y una estera, pero lo que revela su estatus es su ajuar funerario, lo que la acompañaba. Claro, lo que se llevó con ella. Exacto. Llevaba un collar con cuentas de diferentes moluscos y 4 tupus. Los tupus son como unos prendedores, unos alfileres largos generalmente ornamentados. En este caso, eran de hueso y estaban tallados con figuritas de monos y aves, muy elaborados. ¡Wow! Y lo crucial para nuestra conversación, llevaba un dije, un colgante, hecho de Spondylus. La presencia de este objeto, tan exótico, tan lejano, en su entierro, es un indicador, pues, inequívoco de su alta posición social. Nos habla de que ya existía una jerarquía bien establecida en Áspero hace casi 5000 años. Es que es increíble pensar en eso. Esa mujer, hace tanto tiempo, llevando un símbolo de poder que vino de cientos, quizás miles de kilómetros.
Y hay más pruebas del valor que le daban a este molusco. Sí, y algunas son de una naturaleza un poco más oscura, digamos, pero que subrayan más todavía su profundo significado ritual. En otro edificio importante, la Huaca de los Sacrificios, Uf, el nombre ya lo dice todo. exacto, ahí se encontraron evidencias de sacrificios humanos asociados al Spondylus. Por ejemplo, el entierro de un niño, un infante, que mostraba signos de haber sufrido violencia ritual, y lo acompañaba un collar con 15 cuentas de Spondylus, además de otros materiales valiosos como rodocrosita, crisocola, ¡Qué fuerte! muy fuerte. E incluso hay un sector del sitio que los arqueólogos llamaron el edificio piramidal del Spondylus. ¿Por qué? Por una ofrenda de cuentas de este material que encontraron allí, también asociada a otro entierro infantil que estaba muy ricamente adornado. O sea que el Spondylus no era solo un lujo, un adorno bonito. Estaba metido hasta el fondo en sus creencias, ligado a la vida, a la muerte, al poder. Y tengo entendido que en Caral mismo, la ciudad principal, también hay evidencia, ¿no? Correcto. La fuente que estamos revisando menciona un taller de artesanos en Caral, en el sector J. Allí encontraron desechos de talla, o sea, los restos que quedan al trabajar el material, y también cuentas ya terminadas. Y no solo de Spondylus, sino también de otros materiales que apreciaban mucho, como la crisocola, el cuarzo, cristal de roca. Ajá. Esto sugiere que no solo recibían el Spondylus en bruto o semitrabajado, sino que también lo trabajaban allí mismo, localmente, para crear los objetos de prestigio. Eso, claro, consolidaba aún más su valor dentro de esa sociedad. Bien, creo que queda clarísimo. El Spondylus era un bien súper importante y circulaba en la esfera de Caral y su puerto Áspero. Pero volvemos a la pregunta del millón. Si el Spondylus vive tan al norte, allá por Ecuador, ¿cómo diablos llegó a la costa central de Perú hace 5.000 años? Aquí es donde la investigación se pone más interesante y, bueno, empiezan a surgir las diferentes hipótesis. Una de las más conocidas que se menciona en la tesis y que fue propuesta originalmente por la arqueóloga Ruth Shady y su equipo. La descubridora de Caral, claro. Ella misma. Bueno, esta hipótesis plantea una ruta marítima directa pero iniciada desde el sur. La idea es que la gente de Áspero, como una comunidad de pescadores con experiencia, habrían sido ellos los protagonistas de estos viajes. Ellos mismos navegando hacia el norte. Exacto, navegando hacia el norte, ya sea costeando o quizás mar adentro hasta llegar a las aguas ecuatoriales para conseguir el Spondylus directamente de su fuente. Esa es como la hipótesis. Intuitiva, ¿no? La que uno pensaría primero. Los pescadores locales que van ampliando su radio de acción buscando cosas valiosas más allá de su zona de siempre. Tiene cierta lógica inicial. Tiene una lógica, sí. Pero aquí es donde el análisis detallado que estamos revisando hoy mete una perspectiva, digamos, más cautelosa, más crítica si quieres, basada estrictamente en la evidencia material que tenemos para ese periodo, el arcaico tardío, 3000-1800 a.C., en la zona concreta de Áspero Caral. Ah, o sea que la tesis le pone algunos peros a esa idea. Le pone algunos peros, sí. El estudio plantea dos desafíos principales a la idea de que los viajes para buscar Spondylus se originaran desde Áspero hacia el norte. A ver, ¿cuáles son esos desafíos? Me intriga saber qué dice la evidencia, o la falta de ella. Bueno, el primer desafío es una pregunta básica en cualquier intercambio. Si la gente de Áspero se iba hasta Ecuador a buscar Spondylus, ¿qué llevaban ellos para cambiar? ¿Qué ofrecían? Claro, el tueque. Algo tenían que dar. Exacto. Un intercambio que se sostiene en el tiempo necesita un flujo en ambas direcciones. Y la tesis señala que no hay una respuesta clara. No hay evidencia contundente sobre qué bien, qué producto de alto valor, que fuera exclusivo de la costa central peruana, podrían haber llevado hacia el norte que interesara tanto como para cambiarlo por algo tan preciado como el Spondylus. Claro, no iban a hacer un viaje de cientos de kilómetros solo para pedirlo por favor. Tenían que llevar algo que a la gente del norte le interesara mucho. Y el estudio no sugiere nada. No sé, quizás algodón, pescado seco.
Se puede especular, por supuesto. El algodón de los valles cercanos era importante, sin duda, y los recursos marinos procesados, como el pescado seco, también. Pero la tesis lo que subraya es que no se ha identificado claramente un producto de áspero o de caral que tuviera un valor equivalente y una demanda tan fuerte en el norte como para justificar, por sí solo, semejante empresa de ir a buscar Spondylus hasta allá. Entiendo. Esta falta de evidencia clara sobre el bien de retorno, por llamarlo así, es un punto que, según este análisis, complica un poco la hipótesis del viaje iniciado desde el sur. No es que no ofrecieran nada, ojo, sino que no hemos identificado algo con el peso suficiente en la balanza comercial para equilibrar el valor del Spondylus en esa dirección específica del viaje, de sur a norte. Entiendo. Es como una pieza que falta en ese rompecabezas del intercambio. ¿Y cuál es el segundo desafío que plantea la tesis? Me imagino que tiene que ver con los barcos, con la navegación misma. Exactamente. Ese es el desafío tecnológico, que según esta fuente es quizá todavía más significativo. La pregunta clave es, ¿tenían de verdad la gente de Áspero hace 5.000 años la tecnología naval necesaria para hacer viajes por mar tan largos, de manera segura, efectiva, hasta las costas de Ecuador y volver? Uno siempre piensa en los caballitos de totora, ¿no? Esas balsitas de juncos que son tan icónicas de la costa peruana y que sabemos que se usaron por milenios. No servían para eso. La totora, sin duda, era un recurso fundamental y se usó para hacer embarcaciones desde épocas muy, muy tempranas. Nadie lo niega. Arcaico superior no muestra restos ni tampoco representaciones de balsas de totora que fueran lo suficientemente grandes o robustas o que tuvieran la tecnología adecuada como por ejemplo una posible vela para hacer travesías de cientos de kilómetros mar adentro o costeando distancias tan largas de forma segura y predecible. O sea que los caballitos que conocemos más para pescar cerca de la costa. Exacto. Esos modelos que asociamos más a la pesca costera o a moverse dentro de bahías no parecen adecuados para una aventura marítima de esa escala hacia Ecuador. ¿Y qué hay otras tecnologías? ¿No pudieron usar, qué sé yo, balsas hechas de troncos? Ahí está otro punto clave que resalta la investigación. En la costa central de Perú no crece de forma natural la madera de balsa, la Ochroma pyramidale. Esa es la madera ideal, súper ligera y flotante para construir balsas grandes, de troncos, de esas que sí pueden navegar largas distancias. Claro. Este tipo de madera sí abunda más al norte, en Ecuador. Y además, tampoco se ha encontrado en Áspero, para esta época tan temprana, ninguna evidencia material, ni tampoco iconográfica, o sea, dibujos en cerámica, en textiles, nada que sugiera que usaban velas. Ni de totora, ni de tela, ni de nada. Pero, a ver, como a veces se dice en arqueología que no se encuentre la evidencia, no significa siempre que no existió, ¿no? ¿No podría ser que simplemente las balsas más grandes o las velas de tela no se conservaron? Es frustrante pensar que algo pudo estar ahí y no encontramos la prueba. Es absolutamente cierto. La conservación de materiales orgánicos como la madera o la tela en la costa peruana, aunque a veces es increíblemente buena, sigue siendo un desafío enorme. La tesis no niega categóricamente que pudiera haber existido algo así, pero basa su argumento en la evidencia que sí tenemos, la que está disponible y se conoce hasta ahora. Entiendo, se basa en lo que sí se puede demostrar. Exacto. Y esa evidencia actual para Áspero en el Arcaico Superior es llamativamente silenciosa respecto a tecnologías de navegación para largas distancias. Por lo tanto, el estudio concluye que, basándose en lo que sí sabemos, la capacidad tecnológica local para iniciar ellos mismos esos viajes tan largos hacia el norte parece limitada en ese periodo tan temprano. Entiendo. Las preguntas sobre qué daban a cambio y si tenían los barcos adecuados dejan la hipótesis del viaje iniciado desde Áspero con interrogantes bastante serios según este análisis. Y eso nos lleva casi naturalmente a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A invertir la perspectiva. Si ellos quizás no fueron hacia el norte, ¿pudo alguien haber venido desde allá, desde el norte, hacia el sur, trayendo el Spondylus? Esa es justamente la alternativa que la fuente explora con bastante más profundidad, y para la cual parece haber comparativamente un respaldo arqueológico un poco más sugerente, digamos, en cuanto a capacidades náuticas tempranas.
Así que ahora nos trasladamos mentalmente a la costa de Ecuador, a la cultura Valdivia. Valdivia, contemporánea a Caral, ¿no? Misma época, más o menos. Exacto. La cultura valdivia se desarrolló aproximadamente entre el 4000 y el 1800 a.C. Coincide en gran parte con el apogeo de Caral Aspro. Y lo fundamental aquí, los Valdivia vivían justo en la zona donde el Spondylus abunda. Tenían acceso directo y constante a este recurso. Ellos tenían el producto, por así decirlo. Ok, tenían el Spondylus a mano, pero ¿tenían la tecnología para moverlo cientos de kilómetros hacia el sur por mar? Volvemos a la cuestión de los barcos. Aquí es donde la evidencia se pone más interesante, según lo que recopila la tesis. Primero, hay que pensar en la materia prima. En la costa de Ecuador sí abunda la madera de balsa, la Ochroma pyramidale. La madera ideal para construir balsas de troncos grandes, estables, con buena capacidad para llevar carga y para navegar. Esto ya marca una diferencia fundamental con la costa central peruana. Ya veo, la disponibilidad del material adecuado para construir barcos más capaces. ¿Hay algo más? El estudio menciona hallazgos arqueológicos que sugieren que tenían una actividad marítima importante. Por ejemplo, se ha encontrado cerámica Valdivia. De la fase 3 estamos hablando de alrededor del 2900 al 2650 a.C., más o menos en la Isla de la Plata. Que está bastante lejos de la costa, ¿no? Está a una distancia considerable de la costa ecuatoriana, sí. Para llegar allí, necesita sí o sí navegar por mar. Ahora, este hallazgo por sí solo no nos dice qué tipo de barco usaban, pero demuestra que navegaban. ¿Y qué pasa con las velas? Mencionaste que no hay evidencia en Áspero, pero en Valdivia sí. Aquí es donde entra la hipótesis de un arqueólogo llamado Jorge Marcos, que cita la fuente. En un sitio Valdivia muy importante, Real Alto, encontraron no solo semillas de algodón, sino también improntas de tejidos de algodón bastante complejos. Improntas, como marcas en el barro. Exacto, marcas dejadas por los tejidos en el barro o la arcilla, y esto sugiere que tenían un desarrollo textil avanzado, quizás incluso usaban telares verticales. Basándose en esto, y pensando en cómo mover esas balsas grandes de troncos, Marcos propuso que los Valdivia podrían haber desarrollado y usado velas, probablemente hechas con paneles de tela de algodón cocidos. ¡Wow! Velas de algodón hace casi 5000 años en Ecuador. Eso sí que cambia radicalmente el panorama de lo que pensamos sobre la tecnología de esa época, porque uno tiende a imaginar esas etapas iniciales con una tecnología mucho más básica, más rudimentaria. Exacto. Si esta hipótesis de Marcos es correcta, los navegantes de Valdivia habrían tenido una ventaja tecnológica muy significativa. Balsas de troncos oceánicas hechas de madera de balsa y potencialmente la propulsión del viento usando velas. Esto les habría permitido cubrir distancias mucho mayores y con más carga de lo que sería posible con simples balsitas de totora costeras o remando balsas de troncos sin vela. Tiene mucho sentido. Ahora, la pregunta clave es, ¿hay evidencia de que estos navegantes Valdivia, que potencialmente estaban tan bien equipados, llegaron de verdad hasta las costas de Perú? ¿Que interactuaron con sitios como los de la tradición Caral o sus contemporáneos? La investigación que estamos analizando sí menciona algunas conexiones importantes que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, en Huaca Prieta. Que está en la costa norte de Perú, ¿verdad? Sí, un sitio muy antiguo en la costa norte peruana, más o menos contemporáneo a las fases medias y tardías de Caral y Valdivia. Bueno, pues en Huaca Prieta se han encontrado objetos como mates calabazas, secas, grabados con un estilo, una iconografía muy particular, como el famoso mate de las caras. Y este estilo muestra similitudes muy notables con artefactos de la fase 4 de Valdivia. Interesante. Eso sugiere algún tipo de contacto, ¿no? O intercambio de ideas, o de objetos con diseños parecidos. ¿Y qué hay del Spondylus, en esa zona, en el norte de Perú? Encontró Spondylus, específicamente depositado como ofrenda en una tumba que pertenece al final de la fase 4 de ocupación del sitio. Ajá. Así que tenemos en la costa norte de Perú, en un periodo que nos interesa, tanto posibles influencias en el estilo que recuerdan a Valdivia, como la presencia del propio Spondylus. O sea que, si vamos conectando los puntos que presenta la tesis, Valdivia tenía el Spondylus ahí mismo. Tenía la madera para hacer balsas grandes y posiblemente hasta tenía velas. Y luego encontramos ecos de su cultura,
y el propio Spondylus más al sur, en Perú, en sitios de la misma época. La imagen que emerge es bastante diferente, ¿no? Efectivamente. Cuando consideras toda esta evidencia junta, tal como lo hace la fuente, la perspectiva sobre cómo se movía el Spondylus tan temprano se matiza bastante. La cultura valdivia no solo tenía el recurso, sino que probablemente tenía una capacidad tecnológica para navegar superior en esa época. Y eso les habría permitido hacer viajes por mar hacia el sur de manera más eficiente. Claro, esto ofrece una explicación alternativa. O quizás complementaria, pero que parece más robusta según la evidencia que tenemos ahora, para explicar por qué encontramos Spondylus tan temprano en lugares tan al sur como Áspero y Caral. Entonces, para que quede claro, el estudio no niega que el Spondylus llegara a Áspero y Caral hace 5.000 años. Eso es un hecho arqueológico, está ahí. Lo que sugiere o cuestiona es la dirección principal del viaje, que quizás la autopista marítima que trajo esa concha fluyó principalmente de norte a sur en sus inicios, impulsada por la tecnología y la iniciativa de los navegantes de Valdivia, en lugar de haberse originado en Áspero. Esa es una muy buena síntesis del argumento central que se desprende del análisis de la evidencia que presenta la tesis, sí. Se trata de reevaluar quiénes pudieron ser los motores principales de ese intercambio marítimo a larga distancia en ese periodo tan temprano. Y basarse en las capacidades tecnológicas que podemos demostrar arqueológicamente hasta ahora. Y esto, claro, no le quita ni un poquito de importancia a Áspero o a Caral. Seguían siendo centros importantísimos que necesitaban, que demandaban y que recibían este bien exótico tan cargado de significado. Absolutamente. Áspero, como el puerto principal de la civilización Caral, era sin duda un nodo fundamental en estas redes de interacción que eran extensísimas. Era el punto de llegada, seguro, donde se acumulaba, donde quizás se transformaba y se redistribuía este y otros bienes que venían de lejos. La cuestión que plantea la tesis es más sobre la modalidad y la dirección principal del transporte marítimo a larga distancia en esa fase inicial. Claro. Y la complejidad de estas redes seguro que implicaba muchos pasos, muchos intermediarios. Quizás los navegantes Valdivia lo traían hasta cierto punto de la costa norte de Perú y desde allí otros grupos costeros locales, quizás usando barcos más pequeños como los de Totora, lo distribuían más al sur hasta Áspero. O tal vez había rutas por tierra que complementaban desde la costa norte hacia el interior y luego al sur. El panorama completo, la verdad, todavía se está construyendo. Es realmente fascinante cómo un solo tipo de objeto, una concha, nos puede abrir una ventana a un mundo de interacciones tan complejo y tan antigua. Hemos visto que su presencia en Áspero es, innegable y súper significativa. Nos revela una sociedad ya con jerarquías, con creencias rituales muy profundas. Pero también hemos explorado, siguiendo el análisis de nuestra fuente, las preguntas importantes sobre si tenían la tecnología local para haber iniciado ellos los viajes para conseguirla, y cómo la evidencia actual parece apuntar con algo más de fuerza hacia la capacidad de navegar de la cultura valdivia en Ecuador como un posible motor temprano de este intercambio. Exacto. Y así funciona la investigación arqueológica, ¿no? Es un proceso continuo. Se descubren cosas nuevas, se reinterpretan las antiguas. La presencia del Spondylus tan al sur y tan temprano es en sí misma una prueba irrefutable de la sofisticación social y de la amplitud geográfica de las interacciones en los Andes miles de años antes de lo que la gente suele pensar. Totalmente. Determinar los mecanismos exactos de ese intercambio, quiénes navegaban exactamente, qué rutas seguían, qué se cambiaba además del Spondylus, cómo se conectaban las redes marítimas y las terrestres, todo eso va a seguir necesitando nuevos hallazgos, nuevos análisis muy minuciosos. Queremos agradecer mucho a la fuente que usamos hoy. Esta tesis tan detallada sobre navegación prehispánica nos permitió profundizar en este tema que es, apasionante y complejo, centrándonos en este enigma del Spondylus en Áspero. Y quizá como para cerrar, una reflexión que nos deja toda esta exploración. Más allá de saber exactamente quién llevó qué y cómo lo llevó, el simple hecho de que existieran estas conexiones tan tempranas nos obliga a mirar a las antiguas sociedades andinas con un respeto todavía mayor. Respeto por su capacidad de organizarse, por su visión del mundo, su cosmovisión, y por su habilidad para interactuar a través de geografías que son súper desafiantes. Sí. El Spondylus es solo un indicador, uno visible,
de un mundo que estaba interconectado de una forma mucho más vasta y dinámica de lo que a veces imaginamos. Y nos deja preguntándonos, ¿cuántas otras historias de intercambio, de viajes, de ideas compartidas a través de distancias enormes todavía estarán ahí ocultas, esperando que la arqueología las saque a la luz? Una pregunta que sin duda resuena y nos invita a seguir explorando las profundidades del pasado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado sobre Áspero y el largo viaje del Spondylus. Hasta la próxima.